Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta, el mundo de las series turcas, especialmente en la vida de dos megaestrellas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y como dice el título, vamos a hablar sobre ese supuesto mayor problema, que según rumores y especulaciones, existió entre ellos, y que pasó realmente. Para los que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Son conocidos internacionalmente principalmente por protagonizar la exitosa serie Love is in the Air, que honestamente fue un fenómeno. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans rápidamente se enamoraron de la pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. La serie, que en turco se llama Sen Kalkam, conquistó corazones en todo el mundo, y catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, el éxito también trajo consigo una avalancha de rumores, chismes y especulaciones sobre su relación. Y es precisamente sobre eso sobre lo que vamos a hablar hoy. Así que antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido sobre sus series turcas favoritas. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, comencemos a bucear en el chisme. Para entender el mayor problema del que se habla, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, la pareja Hande y Kerem se convirtió en una de las más mediáticas del momento. Los paparazzis los seguían a todas partes, y cada interacción, cada gesto, era analizado al detalle. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que su amor de ficción fuera real. Y para ser sinceros, durante un tiempo, todo indicaba que así era. La serie, una comedia romántica fresca y cautivadora, con guiones bien escritos y personajes entrañables, había generado una conexión muy especial entre los dos actores principales y su público. Y esa conexión se extendió, de manera natural, a la vida real. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, fotos tomadas durante las grabaciones, cenas románticas, viajes, y lo más importante, se mostraron en público con una gran complicidad y cariño. Compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y parecía que estaban viviendo un auténtico cuento de hadas. La felicidad de los fans era palpable. Las redes sociales explotaban con comentarios positivos, con deseos de larga vida a la pareja, con edits súper románticos. La verdad, era un momento muy bonito. La energía que emanaban juntos era innegable y la naturalidad con la que se mostraban, tanto en eventos públicos como en sus perfiles sociales, convencía a todos de que su relación era genuina. Había viajes románticos a destinos exóticos, paseos tomados de la mano por las calles, y miradas cómplices que hablaban por sí solas. Los hashtags como @Hande Kerem Forever y @Sen Alkamreayove se volvieron tendencia, consolidando el fervor de los seguidores. Luego las cosas empezaron a torcerse. Los rumores sobre una supuesta crisis en la relación comenzaron a circular. Algunos medios de comunicación turcos, y otros internacionales, empezaron a hablar de discusiones, de desacuerdos, de celos. Y como suele suceder, la prensa rosa echó leña al fuego. Los tabloides se llenaron de especulaciones, de supuestas fuentes cercanas a la pareja, que filtraban información sobre sus supuestos problemas. La imagen idílica que habían construido, empezó a resquebrajarse. Las especulaciones se volvieron más frecuentes y a veces más crueles. Se hablaba de desacuerdos sobre el futuro de la relación, sobre la dificultad de mantener una vida privada en medio de la vorágine mediática y sobre posibles infidelidades, aunque estas últimas nunca fueron probadas ni confirmadas. Fue en este momento cuando empezaron a surgir los rumores sobre el mayor problema, que supuestamente separó a Hande y Kerem. ¿Qué era exactamente ese problema? Pues, según las especulaciones, el principal conflicto residía en la proyección profesional y las ambiciones de cada uno. Algunos medios afirmaron que Hande Erçel, siendo una persona muy joven, tenía el deseo de conquistar el mercado internacional y buscaba oportunidades laborales fuera de Turquía. Kerem Bürsin, por otro lado, parecía más centrado en su carrera en Turquía, y en proyectos que le permitieran seguir consolidando su fama en su país natal. La diferencia de edad entre ambos también se mencionaba, insinuando que tenían diferentes perspectivas sobre el futuro y sobre cómo manejar sus respectivas carreras.
Además, se decía que Kerem, con una carrera más consolidada y más experiencia, ejercía una especie de influencia sobre Ande, que no siempre era bien recibida. Se rumoreaba que Kerem era un poco celoso de la creciente popularidad de Ande, y que no quería que ella se involucrara en proyectos que pudieran alejarla de él. Estos eran los chismes que circulaban con más fuerza. Se hablaba de diferencias creativas, de deseos encontrados, y de una lucha de egos. Se decía que Ande quería tomar las riendas de su carrera y explorar nuevas facetas como actriz, mientras que Kerem prefería mantenerla en un perfil más bajo, más acorde con sus propios intereses profesionales. Se mencionaba, por ejemplo, que Kerem podría haber influido en las decisiones de Ande en relación con algunos proyectos, lo que generaba fricciones y, en última instancia, resentimiento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, es difícil saberlo con certeza. Ande y Kerem nunca confirmaron ni desmintieron públicamente estos rumores. Siempre se mantuvieron muy discretos sobre su vida privada. Sin embargo, sí es cierto que poco después de que las especulaciones sobre su crisis se intensificaran, anunciaron su separación. El anuncio fue breve, escueto, y no entró en detalles sobre los motivos de la ruptura. Simplemente confirmaron que habían decidido tomar caminos separados. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Fue realmente la divergencia de ambiciones profesionales el mayor problema entre ellos? Es probable que en parte sí. Es muy común que en una relación, las diferencias de intereses y de proyectos personales generen tensiones. Especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen carreras muy demandantes y ambiciones muy marcadas. La incompatibilidad horaria, las presiones del trabajo o los viajes. Todo eso puede afectar a la dinámica de una relación. La ambición es un motor poderoso, pero a veces puede crear un choque de trenes si las prioridades y los caminos no se alinean. En el caso de Ande y Kerem, es posible que la búsqueda del éxito individual, en diferentes direcciones, creara una brecha que con el tiempo se hizo insalvable. Sin embargo, creo que hay otros factores que pudieron influir en la ruptura. La presión mediática, por ejemplo, fue enorme. La constante atención de los paparazzi, la incesante especulación de la prensa rosa y la obsesión de los fans por su relación debieron ser muy agobiantes. Es difícil mantener una relación sana y estable cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. La falta de privacidad, la necesidad de esconderse para tener una cita, la imposibilidad de llevar una vida normal, pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. La exposición constante, el análisis minucioso de cada gesto, y la expectativa de que la pareja satisfaga las fantasías de los fans, pudieron ser factores clave en el deterioro de su relación. Además, no podemos descartar que simplemente el amor se acabara. Las relaciones a veces terminan, sin que haya una causa concreta. Es posible que Ande y Kerem con el tiempo se dieran cuenta de que ya no eran compatibles, y que lo mejor era seguir caminos separados. El amor, como cualquier otra emoción, evoluciona. A veces las personas cambian, sus intereses divergen y, aunque haya cariño y respeto, la chispa se apaga. Es posible que con el tiempo Ande y Kerem se dieran cuenta de que ya no tenían el mismo futuro en común, y decidieran tomar caminos diferentes. Pero independientemente de los motivos exactos de su separación, lo que sí es cierto es que después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Ande Erçel efectivamente se enfocó en proyectos internacionales. Participó en campañas publicitarias para importantes marcas, demostrando su atractivo y su capacidad para conectar con audiencias globales. La expansión de Ande al mercado internacional fue evidente y su participación en eventos de moda, su presencia en publicaciones internacionales y su trabajo con marcas de renombre confirmaron que su ambición por conquistar nuevos horizontes era real. Kerem Bürsin, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Demostró su versatilidad como actor, asumiendo roles desafiantes y consolidando su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. Kerem no solo se mantuvo relevante en el mercado turco, sino que también incursionó en proyectos internacionales, demostrando su deseo de expandir su carrera y explorar nuevas oportunidades. Ambos han tenido éxito en sus respectivas carreras, y han demostrado que son dos profesionales muy talentosos. En cuanto a la pregunta de qué pasó realmente, creo que la respuesta es compleja y multifacética. No hubo un único o mayor problema.
Hubo varios factores que influyeron en la ruptura, desde las diferencias de ambiciones profesionales, hasta la presión mediática, pasando por la simple evolución natural de la relación. La combinación de estos factores, sumada a la dificultad de mantener una relación en el ojo público, probablemente llevó al final de su historia. Es crucial recordar que las relaciones son complejas, y rara vez una sola causa es responsable de su final. Lo importante es que a pesar de todo, Andy y Kerem han seguido adelante y han demostrado que son dos personas fuertes y talentosas. Han mantenido una postura profesional y han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en su bienestar personal. La madurez con la que ambos han manejado la situación es admirable, y demuestra su profesionalismo y su respeto mutuo. Es muy importante recordar que al final del día, Andy y Kerem son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y derecho a su privacidad. Los rumores y las especulaciones pueden ser divertidas, pero también pueden ser hirientes. Por eso creo que es importante ser respetuosos con su vida privada, y no dejarnos llevar por la información sensacionalista. Respetar su privacidad, especialmente después de una ruptura tan mediática, es fundamental para que puedan seguir adelante con sus vidas. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos intentado desentrañar un poco los rumores que existen alrededor de ellos y entender qué pudo pasar realmente. Recuerden que esta es mi opinión, basada en la información disponible. Resumiendo, hemos hablado sobre el éxito arrollador de Love is in the Air, sobre las expectativas de los fans, sobre los rumores de crisis, y sobre las posibles causas de la separación de Andy y Kerem. Hemos visto que probablemente no hubo un único mayor problema, sino una combinación de factores que influyeron en el final de su relación. La presión mediática, las ambiciones profesionales divergentes y, quizás, la simple evolución del amor, pudieron ser factores clave. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo un mayor problema entre Andy y Kerem? ¿Qué otros aspectos creen que pudieron influir en su separación? Me encantaría leer sus opiniones. Compartir sus propias reflexiones y opiniones en los comentarios es una parte fundamental de la comunidad de este canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo su apoyo. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.